ramos María Ángel, Rísquez María y mi persona Rodríguez Adriana. En la clase de hoy les vamos a hablar sobre las infecciones perinatales crónicas. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria producida específicamente por un protozoario denominado Toxoplasma gondii, el cual es un parásito intracelular obligado. Es patógeno para el ser humano, sobre todo en el feto, en el recién nacido y en el adulto inmunodeprimido, cuyo huésped definitivo es el gato, que puede excretar heces durante semanas hasta 10 millones de ovocistos. Una vez que estos son excretados, pueden permanecer en el ambiente durante mucho tiempo, incluso meses. Ahora hablaremos un poco sobre los mecanismos de transmisión. Por vía oral, a través de la ingestión de quistes. En carnes crudas o mal cocidas, es recomendable congelar la carne por mínimo de 3 días antes de consumirla. A través de la ingesta de ovocistos directamente en alimentos contaminados con las heces o por las heces de los gatos, a través de la manipulación de dichos animales. También puede ser por vía parenteral o por transfusiones. Hablaremos de un modo de transmisión sumamente importante, que es la transmisión vía transplacentaria, la cual la embarazada es afectada por una infección primaria. El parásito atraviesa la barrera placentaria y se aloja en los tejidos embrionarios. Causa daño de diversa magnitud, dependiendo de la semana de gestación, y es inversamente proporcional a la edad gestacional en que se adquiere. Mientras menor es la edad gestacional, mayor es la severidad de padecer lesiones graves y potencialmente mortales con predilección en el sistema nervioso central. Esta enfermedad genera muchos defectos congénitos, incluso más que la rubiola y la sífilis. El riesgo de transmisión al feto, según la semana de gestación en la que se infectó la madre, en el primer trimestre es de un 15%, en el segundo trimestre de un 25% y en el tercer trimestre de un 65%. El riesgo de infección es mayor a mayor edad gestacional. La gravedad de la afectación fetal es inversamente proporcional a la edad gestacional, como ya lo había mencionado. Los neonatos con patología neurológica presentan convulsiones, corioretinitis, calcificaciones intracraneales, alteraciones del líquido cefalorraquídeo y con afectación generalizada, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, ictericia, anemia, además de las manifestaciones neurológicas. Existe mayor gravedad de los síntomas en el primer trimestre. Con respecto a las manifestaciones clínicas, pueden ser inespecíficas, pudiera ser confundida con un cuadro viral autolimitado y está caracterizada por presentar manifestaciones generalizadas como fiebre, cefalea, mialgias, malestar general, faringitis, adenopatías, astenia y pudiera presentar en linfocitosis en los exámenes de laboratorio. En esta lámina tenemos un cuadro resumen acerca de la clínica de la toxoplasmosis. Hablando de la toxoplasmosis congénita, tenemos que cuando la infección es severa, el sistema que con mayor frecuencia se complica es el sistema nervioso. El paciente cursará con corioretinitis, calcificaciones cerebrales e hidrocefalia, que es la triada de Sabin. La hidrocefalia y las calcificaciones cerebrales se detectan a través de una tomografía axial computarizada. Y el compromiso ocular, como la corioretinitis, se aprecian lesiones activas y lesiones cicatrizales con áreas hipopigmentadas. Ya cuando se presentan formas generalizadas, pueden presentarse distensión abdominal severa, como la hepatoesplenomegalia y la sepsis. Cuando la toxoplasmosis se presenta en el segundo y en el último trimestre, puede presentar las manifestaciones generalizadas en los diferentes sistemas. Hablando del diagnóstico, podemos apoyarnos en los estudios paraclínicos, que serían el aislamiento y la demostración histológica del organismo. La más utilizada es la prueba serológica, que sería la detección de anticuerpos. Se puede detectar a tiempo para minimizar el riesgo en el feto. Y es importante para la detección de las inmunoglobulinas a través de los test de ELISA y Sabin-Filman. Tenemos rayos X de cráneo, tenemos también una ecografía transfontanelar, donde puede evidenciarse las calcificaciones cerebrales.
Tenemos también la tomografía axial computarizada, donde también se pueden observar las calcificaciones cerebrales. Tenemos rayos X de cráneo, punción lumbar y el fondo de ojo, que se realiza para evidenciar la afectación como lo es la corioretinitis. Hablando de tratamiento, lo dividimos en la administración a las embarazadas y la administración al recién nacido. En las embarazadas, si hacemos un diagnóstico durante el embarazo, se indica espiramicina, 1 gramo cada 8 horas. Y en el recién nacido el tratamiento es un poquito más complicado y debemos administrar 3 medicamentos durante el primer año de vida. El esquema de los recién nacidos está conformado por la pirimetamina a razón de 1 miligramo por kilogramo por día diariamente en los primeros 6 meses. Los otros 6 meses restantes, para completar el año del tratamiento, lo vamos a administrar interdiariamente. La sulfadiazina serían 100 miligramos por kilogramo por día, 2 veces al día durante un año. Y el ácido folínico lo vamos a administrar 10 miligramos 3 veces a la semana durante un año. Cuando el paciente presente corioretinitis debemos anexar un esteroide y la dosis sería el medicamento prednisona, 1 miligramo por kilogramo por día en 2 dosis por 1 a 2 meses. Es importante la prevención y el diagnóstico oportuno en el momento del embarazo, porque debemos evitar que este pacientico tome toda esta cantidad de medicamentos durante su primer año de vida. Con respecto al seguimiento del paciente, debemos hacer mucho énfasis a la madre del niño en realizarle un control pediátrico mensual, haciendo énfasis en el neurodesarrollo. Realizarle una evaluación oftalmológica cada 3 meses, una evaluación por neurología cada 6 meses y realizarle controles serológicos, evaluación de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M cada 3 meses hasta los 18 años. Continuando con nuestra exposición, hablaremos sobre el sífilis, que es la enfermedad perinatal más frecuente en nuestro medio. Es una enfermedad infectocontagiosa bacteriana que se transmite por vía perinatal, sexual y por transfusiones. Como agente causal, vamos a encontrar al treponema pallidum, que es una espiroqueta larga, delgada, de forma de espiral, que posee una membrana lipídica antigénica. Posee flagelos que le dan movilidad y se observa mediante microscopía de campo oscuro. Habitualmente su periodo de incubación dura 3 semanas, pero este puede oscilar entre 3 a 90 días. Cuando hablamos de sífilis y de sus tipos, debemos recordar que esta es una enfermedad crónica y a menudo latente. Vamos a encontrar la sífilis primaria, que se caracteriza por una úlcera o chancro de inoculación en el sitio de entrada del treponema. El sífilis secundario, en el cual la mayoría de los casos los síntomas aparecen dentro de los primeros 6 meses de adquirir esta enfermedad y su manifestación cardinal y más frecuente son las cutáneo-mucosas. El sífilis latente o temprano, en el que el paciente se encuentra asintomático, ya que la respuesta inmunológica del infectado ha controlado la infección lo suficiente como para eliminar los síntomas, pero no para eliminar el agente causal o ha erradicado al treponema pálido. También vamos a encontrar la sífilis latente tardía, que se puede constatar que el paciente contrajo la infección hace más de un año. La sífilis latente con duración desconocida, que no es posible conocer en el momento en el que éste contrajo la infección. Y la sífilis terciaria, que es una etapa degenerativa de la enfermedad, comatosa, neurológica y cardiovascular. Cuando hablamos de sífilis congénita o lues congénito, que es el otro nombre de la sífilis, que proviene del latín y significa enfermedad contagiosa, debemos hablar de los factores que contribuyen a la aparición de la sífilis congénita, como el factor de la falta de control prenatal, la negatividad de las pruebas serológicas iniciales, no se realizan las pruebas, y también un factor importante es el retraso del tratamiento, ya que si la madre presenta un sífilis en el último trimestre del embarazo y el intervalo entre la administración del tratamiento y el nacimiento del bebé es menor del mes, el paciente tiene riesgo de presentar lues neonatal. Los efectos del sífilis en el feto son muy altos
Existe riesgo de daños irreversibles al corazón, cerebro, huesos e incluso hasta la muerte del bebé. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas en la sífilis congénita, vamos a separarlas en una sífilis congénita precoz en los menores de 2 años, que van manifestaciones como fiebre, alteraciones hematológicas, retraso del crecimiento, irritabilidad, hepatoesplenomegalia, erupción, linfadenopatía generalizada, ictericia, secreción nasal y anomalías esqueléticas. También vamos a hablar de una sífilis congénita tardía, que cuando las manifestaciones se presentan en mayores de 2 años, como signos óseos o bombamientos del frontal, una alteración en los dientes, parálisis labio juvenil, queratitis superficial y sordera en lesiones por lesiones en el octavo par y derrames articulares indoloros, que pueden ser llamados articulaciones de Cutton, que estas no son más que el derrame articular en rodillas y sinovitis en pacientes con sífilis congénito. También vamos a encontrar una tríada característica que va a estar determinada por la queratitis superficial, la hipoacusia y la alteración de los dientes, también llamado los dientes de Hutchinson, que es un signo patognomónico de esta enfermedad. El diagnóstico de esta enfermedad primeramente va a ser clínico con una adecuada anamnesis y la aparición de signos y síntomas como la pápula, el chancro y el exantema cutáneo. También tenemos los valores analíticos, entre los que destacan los test treponómicos y no treponémicos, el BDRL, que se torna positivo 4 o 6 semanas después de iniciar la infección, y en estas pruebas se mide el anticuerpo frente a la cardiolipina procedente del treponema pálido, y el tratamiento disminuye los títulos de esta enfermedad. También tenemos la FTA absortiva, el TPPA, la MHA, entre otras. El tratamiento de esta enfermedad en la embarazada va a ser penicilina B, 2.4 millones de unidades internacionales intramuscular semanal por 3 dosis, y el tratamiento en el neonato es la penicilina G sódica, 100.000 a 150.000 unidades por kilogramo por día durante 10 a 14 días, y en el neurosífilis 200.000 unidades por kilogramo por día durante 21 días. Acá también les traemos a colación unas recomendaciones para el tratamiento del neurosífilis y el sífilis congénito en caso de la carencia de las penicilinas G acuosas. Además de esto, también debemos recordar el tratamiento eficaz de las lesiones cutáneas y el adecuado aseo del paciente. Los pacientes con sífilis congénito van a requerir de un seguimiento, un BDRL cada 3 meses hasta el año de edad, control del líquido cefalorraquídeo a los 6 meses en el caso de neurosífilis, una valoración audiológica y oftálmica, el seguimiento estricto del desarrollo psicomotor, y en caso de alteraciones de esta hay una indicación para el retratamiento, BDRL estable o aumento a los 6 meses, BDRL positivo a los 12 meses, BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo a los 6 meses. El virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, es un retrovirus ADN citopático que daña al sistema inmunológico. Lo hace penetrando a los linfocitos CD4 del huésped, utilizando la transcriptasa inversa para sintetizar ADN del ARN y lo integra en el genoma del huésped. Durante la transcripción en la célula del huésped se produce la replicación vírica hasta que se destruye dicha célula. Al destruir los componentes de la respuesta inmunitaria, el huésped permanece susceptible a las infecciones oportunistas y a los procesos malignos. En varios años, las personas que estén infectadas con VIH, si el sistema inmunológico está sumamente dañado, puede producirse el SIDA. La transmisión del VIH se da por 3 vías: la sexual, que es el principal medio de transmisión a nivel mundial; la parenteral, que se da por inoculación directa a la sangre o hemoderivados infectados; la congénita y perinatal, que se da por transmisión intrauterina e intraparto a partir de la madre infectada. En la transmisión congénita y perinatal, el riesgo de transmisión transplacentaria es de un 30% y durante el parto en un 70%. Hay mayor riesgo de infección en caso de ruptura prematura de membrana prolongada y cuando hay lactancia materna exclusiva. En cuanto a la clínica, el recién nacido infectado por VIH generalmente es asintomático, pero puede llegar a presentar hepato, esplenomegalia, adenopatía,
retraso de crecimiento y alteraciones neurológicas. En cuanto al diagnóstico, el estudio para el recién nacido debe realizarse una reacción en cadena de polimerasa, serología en las primeras 72 horas, un laboratorio de inmunología para determinar los linfocitos CD4, hematología completa, transaminasas y marcadores para toxoplasma y citomegalovirus. Para el manejo del recién nacido, se debe suspender la lactancia materna, hospitalizar y una vez que nace el bebé se debe seguir el protocolo 076 con la administración de sidobudina a dosis de 4 miligramos sobre kilogramos cada 12 horas en las primeras 6 a 8 horas de vida, para que el riesgo de que el neonato presente esta patología sea menor a 1%. A las 6 semanas se indica profilaxis con trimetoprim-sulfa. Son considerados factores asociados a la transmisión madre-hijo del VIH, a la disminución del recuento absoluto del linfocito CD4 en la primera medición de menos 200 milímetros cúbicos. En la carga viral hay una asociación entre ella y la probabilidad de transmisión sin tratamiento de 0% con menos de 1000 copias y a 40.6% con más de 100.000 copias. La carga viral predice el riesgo, pero no el momento de la infección perinatal. El uso de drogas intravenosas durante el embarazo, el SIDA avanzado, el parto pretérmino, la corioamnionitis, la presencia de antígeno P24 en el primer control o antes del parto, la lactancia materna, el no suministro de antirretrovirales mediante el protocolo de 076. Y hay que tomar en cuenta que los procedimientos diagnósticos prenatales invasivos están contraindicados, tales como la amniocentesis, la cordiocentesis y una biopsia de vellosidades coriales. ¿Por qué? Es para evitar que la sangre infectada de la madre tenga contacto con el feto. En el tratamiento, para el manejo durante el parto, se utiliza el protocolo 076, en el cual se administra sidobudina a la madre durante el trabajo de parto, a dosis de 2 miligramos sobre kilogramo en la primera hora, seguido de una infusión de 1 miligramo por kilogramo por hora o cada hora hasta el momento del parto. Se debe evitar el monitoreo invasivo y en estos casos la mejor elección es que se realice una cesárea selectiva, porque así se disminuye el riesgo de transmisión. En este cuadro aparece un resumen del protocolo 076 que se debe seguir antes del parto, intraparto y el recién nacido. Antes del parto se debe administrar sidobudina 200 miligramos cada 8 horas vía oral, iniciar desde la semana 14 de gestación y continuar hasta el comienzo del trabajo de parto. En intraparto se administra sidobudina con una infusión de 2 miligramos sobre kilogramo durante la primera hora y luego 1 miligramo por kilogramo por hora hasta el parto. En el recién nacido se administra sidobudina, suspensión de 2 miligramos kilogramos cada 6 horas vía oral e iniciar antes de las 48 horas de nacido. En los pretérminos se da una dosis de 1.5 miligramos kilogramo intravenosa o 2 miligramos sobre kilogramo vía oral cada 12 horas. Si tenía más de 30 semanas al momento del parto, a las 2 semanas continuar cada 8 horas. Y si tenía menos de 30 semanas, a las 4 semanas continuar cada 8 horas. Hay que tener muy claro que la lactancia materna en estos casos debe ser suspendida porque es un gran factor de riesgo para que el recién nacido sea infectado por este virus, por lo que se debe hacer la indicación de la alimentación con fórmula exclusiva hasta los 6 meses de vida del niño. Incluso la alimentación mixta también es tomada como un factor de riesgo.
Hay que hacer un seguimiento del niño expuesto al VIH. En el recién nacido es inútil la determinación de anticuerpos contra el VIH mediante ELISA o un Western blot, debido al paso de anticuerpos maternos al feto que determina que el resultado sea positivo. Se deben realizar pruebas virales directas como PCR, ARN, PCR, ADN y cultivo viral. La reacción en cadena de la polimerasa para ADN y VIH1 tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 99%, es decir, es bastante efectiva. Se debe realizar en las primeras 48 horas y en las semanas de la 4 a la 6 y en la 16. También se tiene que realizar un ELISA para VIH a los 12 y 18 meses, un conteo de CD4 y CD8 al mes y a los 3 meses, colocar o administrar sidobudina hasta las 6 semanas, hacer profilaxis para neumocystis girovesis posterior a la profilaxis con sidobudina en la semana 6 y suspensión con descarte de infección con VIH. Hay que hacer una valoración de tuberculosis en la madre en el caso de la detención de tuberculosis hematógena. Se procede a realizar diagnóstico en el recién nacido. En el caso de otro tipo de tuberculosis, practicar aislamiento respiratorio de la madre. Hay que realizar vacunación según esquema, aplicar BCG, también una vacunación complementaria con anticuerpos antineumococo heptavalente, antivaricela, antiinfluenza según esquema y valoración de recuento de CD4. El padre y los hermanos del niño expuestos deben ser valorados con pruebas de ELISA para VIH. A la hora de administrar estos medicamentos antirretrovirales tenemos que tener en cuenta la toxicidad que estos pueden causar. La toxicidad en gestantes, se dice que los análogos nucleósidos inhibidores de la transcriptasa tienen hasta un 0.5% de riesgo de producir toxicidad mitocondrial por la interferencia en la replicación de la misma. Sin embargo, el riesgo es menor cuando se administra sidobudina. En cuanto a la toxicidad en útero o posparto, el daño en el feto depende del medicamento, de la edad gestacional del feto en el momento de la exposición, interacción con otros agentes cuando el feto está expuesto y la base genética. Esta sidobudina puede producir anemia en el recién nacido, alcanzando un pico máximo a las 6 semanas, pero resolviéndose a las 12 semanas sin tratamiento. Por esta razón se debe hacer control de la hemoglobina y el hematocrito al nacimiento. 1 y 2 meses después existe posibilidad de difusión mitocondrial en un 0.46% y de convulsiones o enfermedad neurológica en 1.1%, pero son riesgos menores en comparación con los beneficios de evitar la transmisión perinatal.